demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, aquel que me amó. Mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Te amamos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Amén. Como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Amén. Aleluya. Bienvenidos a Juntos. Es una alegría estar con ustedes en este día. Bendecimos sus vidas y sus familias y aquellos que verán este programa también en diferido. Gracias siempre por sus comentarios. No olviden darle compartir en su Facebook y en YouTube, darle like también para poder llegar a más personas y sean enriquecidos con la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que decirnos y siempre podemos aprender algo más cuando nos acercamos al estudio de la palabra. Estamos haciendo un estudio expositivo de los libros de la Biblia y hoy estamos en la Epístola Universal de Santiago. Santiago escribió esta epístola
para todos los creyentes y obviamente tiene todo el bagaje ético, cultural, religioso, como un descendiente del pueblo hebreo, como un judío. Llegó a ser patriarca en la iglesia de Jerusalén, medio hermano del Señor, era respetado por los otros apóstoles, se le consideraba una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Así que Santiago seguro creció con Jesús viéndolo. Imagínate tú tener un hermano que nunca se porta mal. No, y tal vez lo más interesante de la vida de Santiago es que realmente vino a reconocer a su hermano, a su medio hermano, como Jesucristo, ¿verdad? Como el Salvador, como el Mesías prometido. Entonces debe haber significado para él un tremendo impacto. De hecho, se le conoce como el hombre de las rodillas de camello. Me parece que a partir de ese momento él entendió, como diríamos, fue alumbrado, ¿verdad? No solo su pensamiento, su entendimiento, su interior, el Espíritu Santo, hablándole, ¿verdad? De cuán cerca estuvo él del Mesías y ser parte de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Porque no era lo mismo quizás para otras personas conocer a Jesucristo haciendo los milagros que ya viviendo bajo el propio techo, conviviendo, es otro asunto. Por eso incluso el apóstol Pablo llegó a decir que si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no lo miraríamos así, ¿verdad? Porque realmente había trascendido Jesús al resucitado y mostrando su gloria no solo en los milagros, señales, prodigios que uno puede leer en los evangelios, sino con el mayor de los milagros, el milagro de la resurrección para vivir eternamente, nunca más morir. Tiene que haber sido impactante para Santiago el milagro de la resurrección. Por supuesto que sí. ¿Verdad? Que lo llevó a tal convicción a ser una de las tremendas columnas y defensor del evangelio puro, ¿verdad? De una doctrina que estaba en mucho peligro en ese tiempo por las herejías que también cobraban tanta fuerza. Sí, ciertamente. Estamos en este capítulo 2 de la carta de Santiago. Es sumamente controversial para todo estudiante bíblico, para los creyentes también que vienen comenzando su fe, porque al comparar esta carta con las cartas paulinas, donde el énfasis del apóstol Pablo está que la justificación, es decir, somos salvos solamente por fe, ¿verdad? Y no por las obras. Sin embargo, Santiago menciona las obras aquí. Ahora, les compartimos ese pensamiento importante. Uno, la fe nos justifica delante de Dios, pero delante de los hombres lo que nos justifica son las obras. De hecho, las personas pueden mirar a Jesús en nosotros no a través de nuestra fe, sino a través de nuestras obras. Y otro pensamiento importante que remarcábamos es que en el Nuevo Testamento la palabra obra se relaciona con tres conceptos. Están las obras de la carne, que ya vimos eso en Gálatas 5, sí. Están las obras de la ley, que es básicamente obedecer los mandamientos de la ley, y están las obras de amor. Y Santiago se está refiriendo aquí precisamente a estas obras de amor, donde la ley de Dios te debe impulsar a las obras de amor, no quedarnos como los fariseos que eran muy doctos en la ley y le añadían ciertas cosas y se revestían de piedad en sus palabras y en sus vestiduras, pero que por dentro estaban secos, ahí no había vida. Y vamos a retomar entonces desde el verso 20, ¿verdad? Sí, no sin antes mencionar que el apóstol Pablo y Santiago no se contradicen en sus escritos, ¿verdad? Al contrario, ahorita que hemos estado en esta investigación tan profunda, encontramos que por un lado la verdad que nuestras buenas obras no pueden darnos salvación, pero también la verdadera fe siempre resulta de nuestras vidas transformadas y en buenas obras. Sí, como lo dice Efesios capítulo 2 del verso 8 al 9, somos salvos para buenas obras. Es decir, esta mancuerna que tanto Pablo lo menciona y Santiago lo remacha y lo vuelve otra vez a marcar en nuestra mente,
esa mancuerna no puede ir divorciada, ¿verdad? No se puede decir que soy justificado por la fe y no tengo ningún tipo de manifestación de amor hacia los demás. De hecho, Juan también lo dice, que dice que ama a Dios. ¿Y lo ama a su hermano? No conoce a Dios. No conoce a Dios. Qué sencillo, ¿verdad? Sí. Pero vamos a leer el verso 20 y quiero leer de este comentario, pastora, que encontré acerca de la palabra muerte o muerta que aparece aquí. ¿Lo mencionas ahorita o después? Leemos el verso 20. Dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ayer hablamos de la palabra vano, ¿verdad? Uh-huh. Que es vacío, Hueco. huecos, valor. Pero aquí aparece esta palabra muerta, una fe muerta. Y la palabra aquí muerta viene del griego arge. Significa inactiva, que no trabaja, que no obra. Se usa para denotar a las personas que no trabajan o están desempleadas. También las personas que no quieren hacer nada porque son vagos o haraganes. Esas son arge, personas muertas. Las cosas que son inútiles, que no sirven para nada, u ociosas. Y las que son indignas o que han sido dichas sin cuidado. Aquí entonces esta palabra arge tiene esa connotación de que es una fe que no obra, no trabaja, no sirve para nada, es indigna. Es casi un juego de palabras. Y mire esta frase. La fe sin obras no obra. Uh-huh. Mira, lo volveré a leer, me pareció curiosísima. Mira, dice, la fe sin obras no obra. O sea, para que una fe obra, debe haber obras. Si no, no tiene sentido, pues. O sea, el valor, cuando uno se convierte, lo primero que uno quiere es estar en la presencia del Señor adorando. Uh-huh. ¿Verdad? Cuando uno se convierte, lo primero que uno quiere es compartir esa buena nueva con otros. Hay muchos creyentes, avinagrados, que se quedaron en el tiempo y han dejado de compartir a Cristo. No lo entiendo, pero necesitamos regresar a ese primer amor donde adorábamos a Jesús y predicábamos la buena nueva, y cuando se trataba de colaborar y de ayudar o sumarnos en un proyecto de la iglesia o de la comunidad, aquí estamos. Porque somos creyentes fervorosos. No, y es que aprendemos también que hay una profunda interdependencia entre la fe y las obras, ¿verdad? Para la salvación o para la justificación, ¿verdad? Y vamos a encontrar más ejemplos aquí, pastor. En el verso 21 nos lleva del 21 al 26. Vamos a ver. Esta es la conclusión, la parte final. También la vamos a leer hasta el 26. Sí, y para encontrarnos con la conclusión que la hace en el verso 26. Sí. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente? Esta palabra es clave. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está arge, está muerta. Otra vez vuelve a hablar Santiago. Sí. Aquí vamos a encontrar esta palabra que tú mencionabas, interdependencia. La palabra fe y obra deben ir juntas. Pablo habla de la fe en Romanos 4, en Gálatas capítulo 3, acerca de que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Es decir, si en ese momento alguien que ha sido un hombre malo o un hombre bueno conoce a Cristo Jesús, le entrega su vida a Jesús y muere en unos minutos después o al siguiente día, esa persona va a estar en el cielo, aunque no haya hecho una buena obra, porque al final la fe es lo que nos justifica delante de Dios. Pero mientras estemos en esta tierra, nosotros debemos caminar
juntamente con la fe en buenas obras. Algo muy curioso cuando uno lee las epístolas del apóstol Pablo es que la mitad de sus cartas, usted va a notar el pensamiento teológico del apóstol Pablo difícilmente de superar, incluso por los otros escritores del Nuevo Testamento. Pero la otra mitad de la carta del apóstol Pablo tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con nuestro obrar. Entonces, en este sentido, en el pensamiento paulino, si Dios nos deja la vida, luego de conocer, nos permite tener vida, luego de conocer a Jesucristo y ser justificados por la fe, entonces tenemos tiempo para que nuestras obras hablen de esa fe. Y dice entonces, pastora, aquí algo muy importante, y aparecen dos personajes que según he estudiado, estos dos personajes eran muy recordados, ¿verdad? Bueno, Abraham es indiscutible. Para el pueblo de Israel, Abraham es su padre. Claro. Su padre. Y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy. Y es conocido, incluso leyendo, fue Dios quien dijo que Abraham era amigo de él. Ni siquiera fueron otros, sino Dios dijo que Abraham era amigo de Dios. Y que Santiago lo saque aquí. Y que Santiago lo saque aquí es porque hay todo un respeto, verdad y honra y evidencia a la persona de Abraham. Y se le conoce como Abraham como el padre de la fe. Aquí tengo el pasaje, pastor, de sí. Hebreos 11:8, hablando de Abraham, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, como arquitecto y como arquitecto, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego habla de, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y era fe porque Abraham siempre se consideró un peregrino en esta tierra. Abraham creyó en la vida más allá de esta vida. En el de salir sin saber a dónde iba. O sea, ese hombre comenzó en fe completamente su vida. Esa fe donde no tienes nada más que solamente esperar en Dios, en su propósito. Pero también menciona a Rahab. También, claro, aquí en el verso 31, siempre en el capítulo 11, sí. Que nos habla de los héroes de la fe, dice: por la fe Rahab, la ramera, mire que lo menciona aquí y lo menciona Santiago, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hay algo interesante, pastora. Bueno, primero que algunos dicen que no estaba Débora en los héroes de la fe, pero mira qué interesante que apareció Rahab. Y Rahab era una prostituta, era bisabuela de David. Sí. ¿Sí? Sí. Era una prostituta. Cuando uno lee, no sé si lo puedes encontrar, el pasaje donde aparece que ella... Josué capítulo 2. Donde ella aparece que, para leer todo el contexto ahí, para mencionar algo muy importante, como la fe, es decir, se puede tener obras y no necesariamente fe, pero aquel que tiene fe va a hacer obras. Eso es muy importante. Y algo también que quiero destacar, mientras encuentras ese pasaje de Rahab propiamente, cuando los espías, ella los esconde, ¿verdad? Todo lo que dicen en el contexto. Algo muy importante es que Dios justifica a Abraham por la fe en el capítulo 15 de Génesis. Pero en el capítulo 22 sacrifica a su hijo y es una prueba de su fe, de amor a Dios. Es su obra delante de Dios como sacrificio. Eso significa que la fe es antes de las obras. Y eso sí queremos dejarlo bien claro.
la fe es antes de las obras, porque hay quienes hacen buenas obras, hay quienes incluso dan de sus recursos para una organización, para un proyecto de buenas obras, y hay que aplaudirlo. Todo lo bueno viene de Dios, pero no se es salvo por esas obras, se es salvo por la fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo Jesús. Lo que pasa es que las obras testifican de que tenemos vidas transformadas en Cristo Jesús. Sí, y las obras delante de los hombres te pueden decir qué buena es esa persona. Sí. Pero delante de Dios lo que te justifica es la fe, porque la fe implica arrepentimiento y confianza. Es decir, reconocer que somos pecadores, de lo cual nadie nos podemos escapar. En el primer ejemplo entonces de Abraham, Abraham creyó primero y luego obró conforme a esa fe. Vamos a ver si entraste en el Sí, estoy en Josué capítulo 2, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Dice: seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y los habéis hecho a los 2 reyes, y lo que habéis hecho a los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del río del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás. Miren, es interesante esto. Dice: tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocara. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: así sea como habéis dicho.
Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pues no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Wow. Bueno, ¿qué mujer? Entre comillas, 38 años antes habían llegado espías y trajeron el fruto y dijeron, 2 de ellos, vamos, 10 dijeron no. Y el pueblo desobedeció al Señor y quedó dando vuelta 38 años en ese desierto para cumplir los 40, los 2 años que estuvieron en Horeb. ¡Qué tremendo! Y saben ustedes, todos esos pueblos, 40 años antes, tenían miedo y tenían pavor de todo lo que oían, de todo lo que escuchaban acerca del Dios de Israel. Y aquí ya es Josué, un hombre, varón de Dios, y estos 2 espías o 3, No, 2 espías. Y aquí está Rahab, que Salmón engendró de Rahab a Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Y estoy leyendo la ascendencia genealógica de Mateo. Hermanos, pero ahí hay algo maravilloso. Rahab le creyó a Dios, porque dice Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra. Es decir, usted puede tener obras y no tener fe, pero cuando usted tiene fe, usted va a hacer las obras de Dios. Y es ahí donde no debe haber contradicción en nuestro entendimiento de Pablo y de Santiago. O sea, la fe nos justifica delante de Dios, y las obras justifican esa fe que tenemos delante de Dios para con los hombres. Y aquí está esta mujer que era, fíjate que llegó a ser reconocido dentro de los judíos del primer siglo, y está en esa ascendencia del rey David. Así que es interesante pues que Santiago está diciendo, ¿quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obra es muerto? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago está diciendo, los actos, las obras de Abraham perfeccionaron su fe. Sí. Y deben de ir juntamente. De ahí donde viene la palabra sinergia para nosotros, que debe ser estar juntos, caminar juntos. No, y es que realmente se necesita fe para hacer buenas obras, porque muchas veces no es porque tenemos o porque podemos, sino porque en fe sembramos en Dios. Sí. Y a mí siempre me ha parecido tan interesante que, ¿sabían ustedes que aparecen 5 mujeres que quizás nosotros las hubiéramos descalificado desde el inicio, que aparecen en la genealogía de Jesucristo? Sí. No solamente está Rabat, está Tamar, está Ruth, la Moabita, está Betsabé, que tal vez lo hubiéramos descalificado, está María, cuando Jesús la selecciona, ¿verdad? Como para que naciera el Salvador, ¿verdad? A través de ella. Amén. Son vidas que trascendieron a lo largo de su historia. Bueno, vamos a quedarnos con esto hoy, seguimos la otra semana, pero es suficiente para entender hasta aquí la exhortación incesante de Santiago, de que entendamos que nuestra fe ferviente no solo es cuando cantamos y adoramos al Señor. Nuestra fe ferviente también es cuando servimos en el ministerio de la iglesia, porque el ministerio de la iglesia es ministramos a Dios, ministramos a los hermanos y ministramos a los no creyentes, porque nosotros no huimos del mundo, estamos en el mundo para manifestar las obras de Dios. Pero pastor, también manifestamos nuestra fe cuando tenemos un fiel compromiso con
nuestros bienes materiales cuando diezmamos, ofrendamos, una promesa de fe, y tenemos esa actitud en el corazón de reverencia y de adoración también con nuestras economías. Amén. Señor, queremos una fe visible en nuestras vidas, que se haga contar por otros, Señor, que se haga saber por otros, que nuestra fe, Señor, no está circunscrita, Dios, a escondernos de todo y de todos, que nuestra fe es gloriosa, porque nuestra fe está en el resucitado, que es Cristo Jesús, y queremos que la gente, no que vean las buenas obras nuestras, no, que vean a Jesús obrando en nuestra vida, Señor, a través de las obras de amor, a través, Señor, de extender nuestra mano sobre otros. En este tiempo, Señor, que tu iglesia, Señor, se ha estado acomodando en medio de esta pandemia, Señor, que no traiga disciplina sobre tu pueblo, no traiga disciplina sobre tus hijos. Más bien te pedimos que tu palabra nos anime y nos haga, Señor, reactivar nuestra vida de comunión con los hermanos en el templo y también, Señor, compartiendo el evangelio a toda criatura. Hoy te damos gracias por toda esta semana de bendición que nos has dado en tu palabra. Señor, recibimos de ti, porque nada podemos hacer que no nos haya venido de lo alto. Recibimos de ti esa gracia, Señor, esa gracia, Dios, que se ejerce con poder en nuestras vidas. Amén. Amén y amén. Saludamos a todos los hermanos que han estado con nosotros conectados en este día, creciendo y fortaleciendo su vida en la palabra. Somos la Casa del Padre. Una familia para ti. No olvide congregarse en la Casa del Padre. Ya tenemos nuestras reuniones presenciales y continuamos con las medidas de bioseguridad. Y aunque estamos transmitiendo estos programas, nunca es igual percibir el calorcito en familia. Amén. Bendiciones. Para ti